La charla se graba y se va a subir en el transcurso del día. Eh, Esta charla se ofrece del programa de voluntariado y tenemos con nosotros a nuestro distinguido y compañero eh, Leo Quiroz, Leonardo Quiroz, que nos ha venido acompañando todo el año ofreciendo unas charlas súper interesantes. Como hoy tenemos una población de 25 personas, Leo, Sí, de ahí estaba momento. bien. De momento, entonces recomiendo que si alguien tiene preguntas, que las vaya subiendo al chat y yo se las iré haciendo a Leo oportunamente. ¿Ok? Entonces, Leo, adelante, es toda tuya la charla. Muchas Así gracias. sería. Gracias a ustedes más bien, Jonathan. Sí, ahí tengo bueno, ahí Jonathan está atento al chat. Igual si quisieran abrir el micrófono y no representa problema, también lo podrían hacer o la cámara para hacerlo interactivo. Igual aquí yo tengo abierto las cámaras por si quisieran utilizar esa manera. De mi parte, agradecer la oportunidad, como todas las charlas. La idea de esto es hablar muy general sobre el asma, no entrar en detalles ahí muy específicos o que tal vez no nos corresponden, sino una charla de apoyo por si tenemos familiares o nosotros mismos padecemos de asma y cómo podríamos ayudar un poco en caso de alguna crisis que se presente y entender un poquitito cómo es que funciona esta enfermedad como tal. Entonces, vamos a ver. Ya se ve el chat, ven. Ahora sí, bueno, Jonathan ahí está, Jonathan está ahí atento, entonces. Listo. Entonces, por eso se llama aspectos generales. Vamos a irnos por acá. Es difícil dar una definición propiamente dicha o muy específica del asma, ya que no hay un consenso como tal. Entonces podríamos definirlo como un síndrome caracterizado por obstrucción de las vías respiratorias, que también tiene hiperreactividad bronquial, que va a variar mucho, 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 así tanto, digamos, sin ningún tratamiento como si el paciente se le aplica tratamiento. Dicho esto, también los pacientes que padecen de asma y tienen un asma leve, rara vez es infrecuente que evolucionen a un asma grave y al revés, un asma grave, generalmente un paciente que tiene un asma grave generalmente va a ser un paciente siempre con asma grave. Como les decía, ha sido difícil llegar a un consenso en cuanto a la definición de asma, pero lo que sí hay es un acuerdo en cuanto a la presentación clínica y el cuadro fisiopatológico, perdón, histopatológico. Entonces ahí vemos un dibujillo abajo. Toda esta información es tomado de un libro de medicina interna que es el Harrison. Entonces ahí vemos un dibujillo un poco complicado de un paciente que tenía asma grave con todo lo característico que se ve. Esto es lo que ustedes ven ahí, es el lumen de un bronquio a nivel microscópico casi. Entonces hay diferentes cambios que se van a ver en estos pacientes con asma. Por eso se habla del cuadro histo de tejido y patológico de lo que sucede con la enfermedad. Pero bueno, no nos vamos a meter a eso. Si hablo muy, o sea, se ocupan como que repita o hablo muy enredado o algo así, con todo gusto ahí lo dicen también, ¿verdad? No solo dudas, sino decir, no, eso no me quedó claro, entonces ahí me dicen y repito. Entonces, como definición del asma, es una enfermedad caracterizada por hiperreactividad bronquial y con una obstrucción de las vías respiratorias. Ahorita vamos a ver poco a poco. Existen diferentes cosas que desencadenan o aspectos o factores que desencadenan el asma. Entonces aquí vamos a tener diferentes factores agrupados en tres grandes grupos. Por ejemplo, factores endógenos, o sea, propios. Por ejemplo, factores ambientales, o sea, lo que tenemos a nuestro alrededor. Y el otro grupo es elementos desencadenantes que nos precipitan una crisis de asma cuando ya estamos diagnosticados, cuando ya somos pacientes asmáticos. De los factores endógenos está la predisposición genética, familia que
familia con historia de alergias en general, atopia, que es esta, digamos como rinitis frecuente, picazón en piel, diferentes factores, hipersensibilidad de las vías respiratorias, también puede ser si es hombre o mujer. Cuando se es niño es más frecuente en hombres que en mujeres, pero en edad adulta que aparece el asma va igual hombres y mujeres. La obesidad puede llegar a ser un factor también de riesgo. Esto de las infecciones virales, hay estudios que demuestran que chiquillos que durante la infancia se enfermaron un poco más, entonces tienen menos, pero con infecciones virales, entonces tienen menos probabilidad de sufrir asma con respecto a los que se enfermaron un poco menos. Entonces incluso comparan chiquillos, digamos, que vivían en granjas eh, versus los que vivían tal vez en un ambiente más limpio, por llamarlo de alguna manera. Entonces, bueno, esto como para saber factores ambientales, pues alérgenos en espacios techados, en espacios abiertos, ya exposición a situaciones propias del trabajo, gases o algunas cosas. Y en cuanto a los elementos desencadenantes, los alérgenos. Principalmente están los ácaros y una especie específica. Y entonces los ácaros son agentes desencadenantes de las crisis de asma. Hay un tipo de asma que se llama inducida por el ejercicio. Entonces ese también, que responde muy bien al tratamiento. Los cambios de aire súbitos. Hay mayor crisis de asma en ambientes fríos y secos que en ambientes cálidos y húmedos. También todo eso es importante. Entonces todo eso desencadena asma. Todos esos factores desencadenan el asma. Ahora sí, ¿qué signos y síntomas vamos a tener presentes? Para hablar un poquitito de lo que vamos a tener en el paciente, es importante mencionar que el factor es sumamente complejo para poder llegar a decir qué es lo que sucede. Entonces, hay muchas situaciones o muchos procesos que nos llegan o que provocan los síntomas que vamos a ver. Entonces, hay tipos de células inflamatorias que se ven en estos pacientes. Ese dibujito al inicio, ese cambio histopatológico es porque hay infiltración de ciertos tipos de células inflamatorias y ya que no nos vamos a meter mucho en eso, pero entonces aquí vemos los nombres ahí. También las células estructurales pueden cambiar un poco, entonces en ese dibujillo al inicio también se ven ahí unos cambiecillos, ¿verdad? Que igual no nos vamos a meter en eso. Hay mediadores de la inflamación, entonces los mediadores de la inflamación son como mensajeros de la inflamación que llegan a estas células o salen de estas células, ¿verdad? Entonces estos mediadores son todo este montón de cosas que están acá. Entonces son mediadores de la inflamación. Entonces las células pueden expresar mediadores y los mediadores tienen efectos como el broncoespasmo, que esto es, la vía respiratoria tiene un lumen del bronquio, ¿verdad? El bronquio tiene un lumen, entonces el broncoespasmo es el cierre de ese lumen por todos estos mediadores, por todos estos factores. Hay un exudado de plasma, hay un poco de inflamación, también hay secreción de moco. El tejido respiratorio para protegernos secreta moco, al igual, digamos, de nariz, faringe o nasofaringe, orofaringe, secreta moco para que ahí se atrape. La razón del moco en la nariz y los vellos, las vibrisas, es para que se atrapen los microorganismos y no nos lleguen, no nos lleguen hasta adentro. Entonces, si la vía respiratoria o si ese tejido está inflamado, entonces va a haber una secreción aumentada de moco en la vía respiratoria, lo cual puede producir un poco de tos. Leo, tal vez si aclaras qué es el lumen. Ok, lumen es el diámetro interno. Okay. El diámetro interno. Y esto es hiperreactividad de las vías respiratorias, AHR, por siglas en inglés. Entonces, alteración o hiperreactividad de vías respiratorias. Y también hay cambios estructurales ahí. Entonces, todos esos efectos, ¿cómo los vamos a ver? ¿Qué es lo que sucede? Entonces,
hay una limitación del flujo aéreo. Ese lumen es el diámetro interno. Por aquí pasa aire. De todas las vías respiratorias, por aquí pasa aire. Entonces, se cierra esa vía respiratoria. ¿Por qué se cierra? Porque hay edema de la pared bronquial, porque hay una obstrucción de la luz por secreción. Imagínense que aquí hay un montón de secreción, entonces cierra un poco más. Porque hay una broncoconstricción, que eso, aquí hay músculo liso alrededor que puede cerrar también. Por inflamación se cierra. Puede también haber congestión vascular. Eso es que hay mayor aporte sanguíneo a esa zona porque hay un lugar de inflamación, entonces se cierra. Y esa limitación del flujo aéreo lo que hace es reducir el aire que sale. Se llama reducción del volumen expiratorio. Entonces, uno cree que le falta el aire, que le falta que entre aire. Más bien hay un atrapamiento de aire, pero el paciente va a sentir falta de aire. No sé si me explico esa parte. Ese cierre del diámetro interno hace que de las vías respiratorias, en el lugar en donde esté, hace que el aire que pasa no fluya adecuadamente, sino que haya turbulencia. Al haber turbulencia, provoca lo característico del asma, que son las sibilancias. Entonces, si nosotros a ese paciente le ponemos un estetoscopio, nos ponemos un estetoscopio y le escuchamos los pulmones, cuando respiramos, ya sea cuando entre aire o cuando salga aire, a veces más cuando sale, a veces es tanto cuando entra como cuando sale aire, escuchamos un pitito, que es una sibilancia. Entonces, todos estos factores, los alérgenos, los virus, los contaminantes del aire, provocan inflamación. Aquí olvidemos eso de abajo, lo que dice, que eso da hiperreactividad de las vías respiratorias y nos da los síntomas que son tos, sibilancias, sensación de opresión, o sea, como de opresión retroesternal, y disnea es falta del aire, digamos, nos falta el aire. Entonces, estos son los síntomas que nosotros vamos a tener en el paciente con una crisis asmática. Yo no sé si hasta aquí voy bien o estoy haciendo un enredo. Ahora sí. Yo voy bien. Si alguien tiene preguntas, de ahí. Ahora sí. ¿Cuál sería el tratamiento del asma? Entonces, si se conoce todo lo que hay de aquí para atrás, la hiperreactividad, la secreción de moco, la broncoconstricción, es más, nos vamos más para atrás. Esto. Si se conocen todos estos factores que nos dan la limitación del flujo aéreo, pues los medicamentos deben ir orientados hacia cada una de estas cosas. Y después les voy a decir por qué estoy haciendo como tanto énfasis, y es para llegar a decir que hagan caso a la recomendación médica, ¿verdad? Del médico que los haya diagnosticado y el tratamiento que ha dado. Entonces resulta que los medicamentos van orientados hacia cada una de esas cosas. No nos vamos a meter en cuáles medicamentos, ni en cuáles dosis, ni en nada así, sino que van orientados hacia cada uno de esos procesos que nos provocan la limitación del flujo aéreo. Pero hay objetivos con este tratamiento. O sea, la idea de dar un tratamiento es lograr un objetivo. No es como receta de queque. Si el médico les da un tratamiento, no es como decir, es que a todos los pacientes se les da esto y punto. Y yo no sé si sirve o no sirve, o yo no sé si a usted le va a servir o no, pero esto es lo que se le da. No, la idea es que haya un éxito, ¿verdad? Hay objetivos. Por ejemplo, que los síntomas crónicos sean mínimos. O sea, que si usted tiene asma y le dan un tratamiento entre crisis, ¿verdad? No solo cuando tiene una crisis, sino normal, aunque usted esté normal, hoy normal, tiene que poner su tratamiento, como nos tomamos la pastilla para la presión alta o la pastilla para o inyecciones, digamos, para diabetes o lo que sea. Entonces, debe haber síntomas crónicos mínimos. O sea, eso es un objetivo. Estos pacientes tienden a agravarse un poco en la noche, entonces también que incluyan el periodo nocturno. Entonces ese es el objetivo. O sea, si yo soy asmático, tengo tratamiento, lo sigo bien, entonces lo ideal es que yo nunca llegue a tener síntomas crónicos. No es como que me den tratamiento y yo siempre esté con tos, o me den tratamiento y cada semana ocupo que me nebulicen. Eso significa que no se está cumpliendo el objetivo del tratamiento. Luego también que haya exacerbaciones mínimas. Eso significa que haya crisis
lo menos posible, lo menos graves posible. Entonces, si yo estoy sin tratamiento y yo soy asmático, resulta que tengo una crisis al mes y en esa crisis tengo que ir a la clínica, digamos, porque me tienen que nebulizar, no, no se puede atender en la casa. Tengo que ir a la clínica y tienen que tratarme ahí. Entonces, el objetivo del tratamiento es que ya yo no tenga una crisis por mes, sino que tenga una cada 6 meses y que no tenga que ir a la clínica, sino que me pueda tratar en la casa con una bomba estas se llaman inhaladores de dosis medidas o con una bombita, estos puff de algún medicamento. Entonces eso sería un éxito en el tratamiento. Luego también cuanto menos se acude al servicio de emergencias mejor y no es porque no nos quieran ver ni nada así, sino porque pues, lo ideal sería tener esa enfermedad y estar bien controlado. También usar lo mínimo posible este tipo de medicamentos. Ahorita no nos vamos a meter, que son agonistas beta 2, entonces lo mínimo posible. Esto, el más conocido, el representante número 1 y el de todo es el salbutamol. Entonces, si yo soy asmático y debo utilizar muchas veces salbutamol, aunque no vaya a la clínica, aunque me trate en la casa, pero constantemente debo utilizar salbutamol, significa que no estoy bien tratado. Entonces, debe usarse lo mínimo posible y no es para ser agarrados o no es para, para no gastar en el salbutamol, no, significa que no se está controlando bien el asma, que hay algo que no estamos haciendo bien. ¿Ok? Luego no debemos tener ninguna limitación en nuestro quehacer diario ni en ejercicio, o sea, no hay nada. Hay las personas, eso queda obviamente a criterio médico, cuando ustedes acudan, el paciente acuda al centro médico adecuado, a la línea que corresponde, sea EVAIS o clínica. Entonces, si somos diagnosticados con esta asma inducida por ejercicio, responde muy bien antes de hacer el ejercicio a usar un tipo de medicamentos. Entonces, sin problema, podríamos hacer ejercicio sin ningún problema. Normalmente esta asma inducida por el ejercicio aparece cuando terminamos el ejercicio, pero responde muy bien si antes de empezar el ejercicio yo utilizo un medicamento específico que no, digamos que queda digamos, esto es de consulta como médico, ¿verdad? Por eso no digo el nombre ahí, porque si no, imagínense, nos compramos las bombitas y las andamos ahí para cuando vamos a hacer el ejercicio. Todo esto es de diagnóstico médico y debemos acudir al centro médico adecuado. Y digo en la línea que corresponde porque si nosotros vamos a emergencias de una clínica o un hospital, no nos van a hacer el diagnóstico como tal, porque ellos solo nos ven una vez y hay muchos diagnósticos diferenciales que pueden darnos sibilancias, esto característico del asma. Entonces no le corresponde al servicio de emergencias darnos un diagnóstico de esta enfermedad, le corresponde a un médico, ya sea del EVAIS o de la clínica, le corresponde a un médico de acuerdo a diferentes estudios, pruebas, cosas, ¿verdad? Que tampoco mete aquí porque nada, no tiene nada que ver. Entonces le corresponden a ellos darnos el diagnóstico de asma y le correspondería a un especialista tratarnos si somos un asma grave o de difícil control. Luego, esto es el flujo expiratorio máximo. Para explicarlo así muy rápidamente, el pulmón tiene o se mide por variaciones en la cuestión de aire, cuánto entra de aire y cuánto sale de aire. Aparte, digamos, nosotros siempre respiramos a un nivel, entonces inhalamos, exhalamos, y aquí vamos a un nivel. Entonces, cuando inhalamos sube el volumen de aire, exhalamos baja, y aquí abajo siempre hay una capacidad final que yo normalmente no boto con toda la respiración. Y aunque yo haga todo el esfuerzo y bote todo el aire, ¿verdad? No puedo botar todo lo que hay adentro, porque si no el pulmón se colapsa y nos morimos, si eso lo pudiéramos hacer. Al igual, aquí esto es lo normal de respiración, al igual aquí arriba hay otro poco de que yo puedo meter más aire todavía. Entonces, todo eso tiene un montón de nombres, un montón de nombres. Entonces, este flujo expiratorio máximo es lo que yo puedo soplar. Por eso, no sé si alguno es asmático y han visto que les dan un aparatito para soplar y hay una medida de cuánto sale. En un paciente con asma, por eso, por lo que hemos visto antes, que hay un atrapamiento de aire, este flujo expiratorio máximo se ve afectado porque hay un atrapamiento de aire.
y responde muy bien ante estos medicamentos, como el salbutamol. Entonces, en un paciente asmático hay mucha variación de este flujo expiratorio máximo, sobre todo en la noche. Como les decía ahora, el paciente asmático normalmente en la noche empeora. Entonces, uno de los objetivos es que no haya tanta variación circadiana, es por los, digamos, lo que llamaban los papás a uno el reloj biológico, ¿verdad? Los ciclos circadianos no es otra cosa más que el reloj biológico, que nos levantamos a tal hora, nos acostamos a tal hora, estamos hechos para dormir en la noche y trabajar en el día o estar despiertos en el día. Entonces, es un poco complicado, pero básicamente es eso, que no haya tanta variación en el flujo expiratorio máximo y que este flujo expiratorio máximo esté normal, ¿verdad? Esté normal como un adulto promedio o el grupo etario que estemos evaluando. Y también que no tengamos efectos secundarios de los medicamentos. Ese es otro de los objetivos, ¿verdad? Hay medicamentos, todos los medicamentos tienen efectos secundarios, entonces lo ideal es que los efectos secundarios sean mínimos o ninguno, ojalá. Bueno, ¿por qué todo esto? Vamos a ver qué se me hizo. ¿Por qué todo? Bueno, entonces tenemos, hubiera hecho más grandecilla esta imagen. Tenemos, esto es como un esquema del tratamiento en general del asma y todo esto es para poder llegar a entender por qué tenemos que usar el medicamento tal cual. Olvidemos esta parte de abajo. Esta es los agonistas beta 2, es el salbutamol, digamos, de acción corta, o sea que empiezan rápido y tienen un tiempo de acción muy cortito, de 4 a 6 horas. Entonces, esto es como decir el salbutamol, que si hay crisis tenemos que usarlo, o sea, ahí no hay de otra, ¿verdad? A veces nos dicen, no, es que, digamos, el paciente dice, es que yo no quiero ponerme la bombita, porque estarse poniendo salbutamol, no, mejor vamos directo a la clínica y que me nebulicen. Pues te van a nebulizar igual con salbutamol y son dosis mucho mayores que la bombita propiamente dicha. Entonces, más bien hay que usar la bombita para usar menos de este tipo de medicamentos. Obviamente, si hay que ir, pues hay que ir. No queda de otra, ¿verdad? Si ya las bombitas no son suficientes, hay que ir. Y de acuerdo a la frecuencia y la dosis que el médico le haya recomendado. Ok, este es el primer escalón para un asma de forma persistente leve, o sea, persistente es que siempre está, pero leve. Entonces se dan corticosteroides inhalados. Yo no sé si ustedes los han, o algún familiar tiene asma y entonces han visto esas bombitas de beclometasona. Es igual como una bombita salbutamol que se pone, pero es beclometasona, es un corticosteroide. Lo que hace es evitar la inflamación, evita las crisis. Este es el objetivo del tratamiento del asma, usar corticosteroides inhalados. Es el primer paso, pero si yo no los uso, entonces va a ser frecuente que tenga crisis. Me siento bien, no hombre, me mandaron eso 2 veces al día y resulta que ya yo tengo como 2 meses que no me da asma, entonces dicho, me la dejé poner, porque la verdad es que para qué. Sí, claro, para Sofi Fernández, uno de los efectos secundarios del salbutamol es la aceleración del ritmo cardíaco. Resulta que yo no sé, Sofi, si estuvo o se acuerda de algunas de las charlas anteriores que hablábamos de los receptores del sistema nervioso simpático y parasimpático, y este enredo. Entonces, estos receptores beta, al estimularlos, están presentes en, por llamarlo así, tejido respiratorio. Entonces, al estimularlos, dilata el bronquio, lo que antes se cerraba, si yo lo estimulo con salbutamol, dilata. Pero estos receptores, hay unos beta 1 que están en el corazoncillo. Entonces, si yo los estimulo, se acelera el corazón. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Por eso es que eso es uno de los efectos secundarios del salbutamol. A algunos les da mucho, a algunos les da poco. Y también como una sensación de ansiedad y temblor muscular y esas cosillas. Ok, entonces estos corticosteroides inhalados es el objetivo. Vean que acompañan a todas las formas de asma, hasta la persistente muy grave. Lo que pasa es que ya son dosis un poco más altas y también hasta podría sumarse esteroides bioral o alguna cosa. Pero entonces lo acompaña, porque este es el pilar fundamental
y lo que ha cambiado de algunos años para acá sobre el tratamiento del asma. Yo no sé, Jonathan, si usted se acuerda, pero antes le zampaban a uno medicamentos, teofilina y algunos otros medicamentos, ¿verdad? Que no se usaba estos esteroides inhalados. Que no existían. Sí, no existían y terminaba uno como un cuilo ahí, con una frecuencia cardíaca altísima y todo ansioso y de todo, sin alma, pero todo. Entonces, gracias a toda la investigación y evidencia que hay, este es el objetivo. Entonces, ¿cuál es uno de mis objetivos? Bueno, si tenemos algún familiar asmático o nosotros somos asmáticos y nos dan corticosteroides inhalados, hay que seguir el tratamiento tal cual. Hay que seguirlo eh, para evitar que existan crisis. Hay muchos mitos, es que si yo uso esteroides me van a dar efectos secundarios y voy a subir de peso y voy a tener síndrome de Cushing, por eso es que voy a subir de peso, que es, digamos, un síndrome característico por el abuso de esteroides. Entonces, que me va a dar una obesidad eh, digamos, en el centro, en abdomen, y que la cara en el de luna llena, esas cosas. No, verás que no hay efectos secundarios porque son precisamente dosis bajas y además son inhalados. Es poco lo que pueda entrar a nivel sistémico, más si lo utilizamos adecuadamente, como vienen las imágenes siguientes. Ahora sí, estos son agonistas beta 2, pero de larga acción. Entonces, los agonistas beta 2 de acción corta son, las siglas son SABA, que es Short Action, bueno, ahí en inglés, ¿verdad? Que es agonistas beta 2 de acción corta. Estos son de acción larga, long action. Los vemos a nivel comercial, tal vez, yo no sé si... Ajá, Hay una pregunta de Naomi. ajá. Dice, ¿una persona es asmática por pura suerte o porque esa misma persona estimuló ese síndrome? Ya sea por el factor de riesgo, como fumar, o simplemente puede ser genético. Bueno, es que están todos esos factores que vimos antes. Hay un poco de genética, con un poco de factores ambientales que lo puedan desencadenar y agentes también desencadenantes. Y definitivamente el fumar agrava y evita, disminuye los objetivos del tratamiento. El fumar va a dañar bastante. Entonces, en realidad, Naomi, confluyen, digamos, todos esos diferentes factores para que la persona sea asmática. Ahora, por presentar una crisis o una dificultad para respirar, o una vez me resfrié y me dio dificultad para respirar, entonces ya soy asmático. No, eso sí depende de una valoración médica y el médico es el que nos dirá si somos asmáticos o no, de acuerdo a muchos factores ahí, ¿verdad? Digamos, pruebas y demás. No sé si quedó claro. Resulta que eh, entonces, luego tenemos estos de los agonistas de acción larga. Los vemos a nivel comercial. Incluso hay mezclas, o sea, hay bombitas que traen la mezcla de estos dos, ¿verdad? De uno de acción larga, que se llaman parecido, que es un ejemplo es el albuterol, y dosis bajas de algún corticosteroide inhalado. Entonces hay marcas comerciales como el Symbicort o algunos de estos que son un poco costosillos, carillos. Ahí puede costar una bombita 30,000, 40,000 pesos. Entonces, bueno, pero afortunadamente nuestro sistema de salud es buenísimo y tiene tratamiento para todo esto. Ahora sí, ¿qué recomendaciones hay para cuando hay una crisis asmática? O para los pacientes que son asmáticos. Entonces debemos acudir al servicio de salud que corresponda. Entonces, si hay una crisis de asma, si yo tengo crisis ahorita y me falta el aire y son las 10 de la noche, no es que voy a esperar a Levi's al día siguiente para ir, sino ahí sí correspondería ir a un servicio de emergencias para atacar lo agudo, ¿verdad? Ahora, si yo digo, mira, es que yo era asmático y hace como 2 semanas me resfrié y me faltó un toque el aire.
pero yo dejé de tomar medicamento y ya no tengo, y yo creo que mejor volver a tomarlo, entonces voy a ir al servicio de emergencias para que me den medicamento. No, ahí sí no sería adecuado, sino que hay que ir a Levi's o donde corresponde sacar cita, consulta externa, ¿verdad? Luego, utilizar el medicamento según la recomendación médica, lo que nos dijeron. O sea, si sí o sí hay que usarlo 2 veces al día, hay que usarlo 2 veces al día sí o sí. Mire, pero es que yo me siento bien, es que ¿para qué? No hay que este montón de medicamentos, a mí no me gusta tomar medicamentos y bueno, hay que usarlo como tal para evitar las crisis, ¿verdad? Luego, no automedicarse. O sea, yo cuando tenía eso me dieron esto, tomate 2, a mí me dijeron 2 también, usted tómese una porque, o póngase una porque tal vez usted es más flaquillo, entonces mejor, no hay que automedicarse, ¿verdad? Siempre hay que acudir al centro médico que corresponda. Y luego también utilizar el medicamento adecuadamente. Entonces, ¿por qué digo adecuadamente? Resulta que estas bombitas, si yo las puedo aplicar directo, perfectamente, y con una técnica adecuada podría aplicarlas directo. Lo que sale aquí, sale a turbulencia, sale fuerte, sale disparado. Entonces, si yo me puse la bombita, por decir algo así, con el piquillo así, viendo para arriba, ¿a dónde creen ustedes que queda todo lo que tiré de la bombita? Pueden poner en el chat o pueden abrir el micrófono, porque esto es una charla pesada, para no ser tan pesada. ¿A dónde creerían ustedes que se queda todo eso? En el paladar, dice Megan. Exactamente, se queda en el paladar. O si yo lo puse, está bien, lo puse súper recto, todo bien, pero entonces todo salió disparado, y queda en el fondo, ahí en la faringe. Y se pierde cierto medicamento. Esa es la imagen de digamos, de si solo utilizo solo el inhalador. Entonces el medicamento termina en la boca, la garganta y el estómago, porque lo que queda ahí, pues yo lo voy tragando, lo voy, ¿verdad? La saliva lo va desprendiendo y lo trago, entonces queda en el estómago y no es donde debe funcionar el medicamento. Si utilizo un espaciador, ¿verdad? Entonces yo mejoro completamente para que el medicamento llegue a donde tiene que hacer efecto, que es pulmones. Esa es la razón por la que les ponía anteriormente utilizar el medicamento adecuadamente. Entonces, según la recomendación y también adecuadamente. Claro, si no tengo espaciador, no sé, pasó algo, se me rompió, se me cayó y tengo que usar el medicamento, pues podría utilizarlo podría utilizarlo sin el espaciador, o sea, solo directo. Pero entonces lo que tengo que hacer es botar todo el aire, ¿verdad? Todo el aire sin esforzarme mucho, pero sí botar todo el aire y estar preparado para que cuando yo estripe la bombita, inhalar, para que esa aspiración que yo estoy haciendo se traiga todo el medicamento. No sé si me expliqué adecuadamente. Y una vez adentro, aunque tenga el espaciador o no lo tenga, una vez adentro debo aguantar la respiración durante algunos segundos para que el medicamento quede. Puede que las dosis iniciales o lo primero nos den un poco de tos, claro. Entonces eso podría ser en los chiquillos, en el paciente pediátrico, pues es mejor usar el espaciador, porque si es más difícil en el chiquillo, digamos, coordinar, que inspire y que lo haga realmente, y tal vez a donde una tripa se quita porque le sabe feo y cosillas así. El espaciador, la gran ventaja, tiene diferentes válvulas, entonces si ustedes depositan, por llamarlo así, la atomización, no se va a salir del tubo. Entonces, cuando se respira normal, va a haber un ingreso del medicamento, del aerosol, digamos, y no va a haber una fuga. Entonces, sí es bueno conseguir el espaciador. Sería mejor conseguir tal cual. Ahí, si ustedes se meten en internet, entonces ahí, digamos, se puede improvisar o ven videos o imágenes de improvisaciones que con una botella ahí, de algún refresco, con alguna cosa, pero tiene que haber un sello adecuado, entonces la mascarilla, mejor conseguir el espaciador por aquello, ¿verdad? Ok, ahora sí. Leo, Sí, hola. cae el espaciador, digamos, ¿cómo sería la mejor manera de limpiarlo? Ya fue que se nos cae así de la boca y sin tapa y eso. No, agua y jabón es suficiente y secarlo bien. Eso sí, el espaciador tiene que estar bien seco porque
si hay humedad puede haber algunos honguillos, algunas cosas. Y entonces si no está bien limpio, bien limpio, de esos honguillos, las esporas de los hongos nos puede ser un factor desencadenante más bien del asma. Entonces tiene que estar bien limpio y seco y hay que lavarlo agua y jabón suficiente. Ay, gracias. Ajá. Luego, hay signos de alarma para una crisis asmática, ¿verdad? Una cosa es que yo diga, mira, si me falta el aire, yo soy asmático, ok, me dijeron que en caso de esto voy a usar salbutamol, entonces voy a ponérmelo, y me dijeron que si después de la X cantidad de dosis no se soluciona, entonces debo acudir al centro médico, ¿verdad? Entonces, hay signos de alarma. Y esto lo estamos sacando todo del contexto del COVID-19, ¿verdad? Hay que, o sea, si nunca hemos tenido asma y de repente estamos resfriados y tenemos falta de aire, ¿verdad? Ya eso, pues ya tenemos que encauzarlo hacia otro lado y solicitar ayuda. Esto solo estamos con los anteojos puestos de asma, ¿verdad? Que sabemos que somos asmáticos, ¿verdad? Entonces, signos de alarma, alteración del estado de conciencia, cianosis, que es la coloración azulada, es raro que pase, pero de las partes distales o de la boca. Si hay fiebre, ¿y por qué? Porque ya entonces podría ser que las sibilancias, esa falta de aire y eso, bueno, ahorita estamos en contexto de COVID, pues puede obedecer a eso, o puede obedecer a una infección bacteriana que requiere otro tratamiento, ¿verdad? Y urgente. Entonces, y más si es un paciente adulto mayor, encamado, ¿verdad? Y esas cosas, entonces, pues con mucho más razón debemos buscar ayuda porque eso es un signo de alarma. Y la utilización de músculos accesorios. Entonces, nosotros normalmente respiramos, no porque haya una señal del cerebro que le diga a los pulmones, ínflese y desínflese, porque el pulmón sea un músculo, digamos, porque no es así como sucede. Ni es un músculo, ni es una señal directa a los pulmones, ínflese y desínflese, sino que es una señal de los centros respiratorios hacia diferentes músculos de la cavidad torácica. El principal músculo es el diafragma. Entonces, hay 3 centros respiratorios que tienen diferente función. Le llega esa señal al diafragma y el diafragma se contrae. El diafragma está aquí en la parte de abajo de la cavidad torácica, separa el tórax del abdomen, es el principal músculo de la respiración. Es como ver una cobija que separa la cavidad torácica del abdominal. El diafragma se relaja, el diafragma se contrae. Los músculos intercostales externos jalan la parrilla costal hacia arriba y el tórax lo que hace es una presión negativa, o sea, se expande y hay presión negativa. Así es como respiramos. Entonces, ¿qué sucede? Donde hay un hueco, va a entrar aire, en este caso nariz y boca. Por ahí va a entrar aire, porque hay una presión negativa. Alrededor de menos 5 milímetros de mercurio con respecto a la presión atmosférica. Entonces, hay una presión negativa que se llena y se equipara con la entrada de aire. ¿Por qué les explico todo esto? Entonces, lo normal cuando el diafragma se contrae es que la pancilla se infle. Ustedes han visto, ¿verdad? Que uno dice se infla, pero en realidad la pancilla es como que se abulta por las vísceras que están siendo desplazadas por esa contracción del diafragma. Eso es lo normal. O cuando hay una dificultad respiratoria, una insuficiencia respiratoria, antes de que entre aire por nariz y boca, se colapsan las estructuras, por ejemplo, músculo o entre las costillas, o en los chiquillos la nariz, ¿verdad? Se hace hacia adentro, o en el asmático se ve aquí, a donde se hace hacia adentro, esta parte de aquí arriba, porque igual hay presión negativa, pero cuesta que el aire llegue, entonces esa presión o esa diferencia de presiones se va a contrarrestar con el hundimiento de otras estructuras. Entonces, eso es la utilización de músculos accesorios también. Entonces, comienzan a verse otros músculos como, por ejemplo, estos músculos acá a trabajar en la respiración, ¿verdad? Como es más esforzado, entonces va a haber mayor uso de otros músculos para poder respirar, o el paciente incluso se sienta como en posición de trípode, hacerse así hacia el frente, porque aquí hay menos resistencia en la cavidad torácica, todo esto para poder lograr una entrada de aire adecuada. Y aquí hay un video
vamos a ver si se logra ver, de esta cuestión de insuficiencia respiratoria. No sé si lo logran ver. Ven como que se hunde entre las costillas, se hunde aquí arriba, se hunde la pancilla, porque el paciente tiene una dificultad respiratoria grave. En los chiquillos es un poco más, o en los chiquillos podemos verlo, por ejemplo, se llama aleteo nasal, o hay hundimiento de acá, digamos, encima de la clavícula, por debajo de la clavícula, entre las costillas, o la pancilla también se hunde. Entonces hay que vigilar, eso es un signo de alarma de insuficiencia respiratoria. Ahora sí, ¿qué hacer con un paciente, ante un paciente con crisis de asma? Bueno, lo principal es la prevención, ¿verdad? Todos los cambios que el médico nos solicite, utilizar el medicamento en las dosis recomendadas, en la frecuencia recomendada, de la manera correcta, con un espaciador. Cuando ya estoy con crisis, evitar el esfuerzo, ¿verdad? Alejar de la fuente si fuera un alérgeno. Entonces, si estamos en un campo de polen, por decir algo, y yo sé que soy asmático y entonces el polen es una fuente alérgena, pues vamos a alejarlo de ahí. Si no, por más medicamentos siempre va a estar presente el factor desencadenante. Debemos solicitar ayuda, recordar recomendaciones médicas propias. Entonces, ¿esto qué es? Mire, ¿a usted qué le dijeron? ¿Usted no tiene algún medicamento para usar en estos casos? Ah, sí, se me había olvidado, me han dicho que me pusiera salbutamol. Entonces, vamos a recordarle al paciente. No le estamos dando ningún medicamento, sino que le estamos recordando al paciente por aquello de que se le haya zafado, ¿verdad? La recomendación, y luego vigilar los signos vitales. Ahora sí, en prevención también es, y en nuestras giras, pues es llevar los medicamentos, conocer la población que va para poder saber, por aquello, qué sé yo, si cuando los acompañaba, entonces yo le decía a Jonathan, ¿y habrá alguno que padece alguna enfermedad o algo como para llevar, ya sea médica? O sea, lo ideal sería poder decir, bueno, van a ir toda esta cantidad de personas, hay pacientes que sean epilépticos, hay pacientes que sean asmáticos, usan estos medicamentos, entonces llevar, digamos, de mi parte de reserva. Ustedes también llevar ustedes de reserva, por si algo pasa, no sé, se perdió el bolso, tantas cosas que pueden pasar, ¿verdad? Entonces, o se me mojaron los medicamentos, alguna cosa. Entonces, prevención es llevar esos medicamentos y también los recomendados en caso de crisis. Ah, no, hombre, pero pues, yo tengo 2 años de que a mí no me da crisis, entonces voy a dejar el salbutamol. Solo me voy a traer la beclometasona, que es lo que uso todos los días, y lo sigo muy bien y todo estoy muy bien, pero el salbutamol, la verdad es que ¿para qué? Si tengo 2 años de no usarlo, no, mejor hay que llevarlo. Eso es parte de la prevención en el caso de alguna gira de esta naturaleza. Pero no solo eso, Leo, si la gente anda de viaje o se va a pasear a otro país, o Claro. no esperar a que le dé una crisis, por desgracia, y luego ir a ver cómo se llama el bendito medicamento en ese país, si lo tienen, si Sí, no lo tienen, si ocupan referencia médica para receta y de comprar, dónde, claro. es bien complejo, ¿verdad? Claro, 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 claro. Sí, entonces sí es mejor. Parte de prevención de eso es de conocer, igual en nuestro núcleo familiar, si nosotros vamos a pasear, decir, bueno, ok, vamos a ir 2, 3 días, pero bueno, hay hipertensos, hay diabéticos, entonces hay que llevar siempre medicamentos, o como decía Jonathan, en caso de viaje, lo que sea, ¿verdad? Entonces hay que llevar medicamentos. No, hombre, pero es que me dijeron que me lo tomara solo en caso de dolor y yo tengo 6 meses de no tener dolor, entonces ¿para qué lo vamos a llevar? Bueno, ahí no sabemos. Y como dice Jonathan, ¿verdad? Ya después conseguirlo y todo lo que... Entonces eso es como la parte de prevención siempre. No, estando en OSA una vez allá en una jornada de voluntariado, no se me olvida que yo llevé las pastillas de la presión justas. Ah, Y se vino un temporal y no podíamos salir 2 días ahí metidos, y yo sin tomar los y medicamentos 2 días, sin ¿verdad? tomar, exactamente. Entonces, esas son las cosas. Mejor si uno va a ir, echa 3, 4 más de la cuenta y nada pasa, ¿verdad? Por aquello, exactamente, ya después la reponen al stock normal y eso. Entonces, pues, Jonathan. Leo, yo tengo una información Ujú. que como una cuestión preventiva, yo me acuerdo que nos decían en fisiología que nadar, cuando uno nada, uno adecuadamente, uno tiene que botar el aire dentro del agua, y el agua es una resistencia superior a la que uno Claro. tiene fuera del agua. Entonces, al hacer ese ejercicio,
nadar media hora o no sé, consecutivamente, pues van a haber muchas repeticiones de esa respiración, de exhalar dentro del agua. Entonces, aparentemente, al tener esa, digamos que esa presión externa, los bronquios tienen que hacer más esfuerzo, entonces van Claro, a ayudar en el tiempo a fortalecer esos bronquios, a desarrollarlos, a tener un sistema respiratorio más fuerte, y si uno tiene cierta tendencia al asma, puede llegar, cuando mejorar. somos niños, principalmente a mejorar, ¿verdad? Claro, claro, claro. Definitivamente, por mucho, la natación o el nadar es uno de los deportes mejor recomendados. Va ahí bajo impacto y exactamente este esfuerzo es lo que hace que sea muy ventajoso, ¿verdad? Este esfuerzo respiratorio también. Así Ok, es. ok, entonces Evelyn levantó la mano, dice. Vamos a ver qué. Vamos a ver dónde está Evelyn. Evelyn, por favor. Buenos días. Buenos Buenos días. días. Vieras que a mí me pasa que, bueno, como dijo don Leonardo, yo en una ocasión fui así como de emergencia porque tenía ahí una crisis, pero yo nunca he sido diagnosticada. Ajá. No he padecido digo yo, ¿verdad? En mi ignorancia no he padecido de eso. Sin embargo, cuando yo, también usted lo mencionó, que cuando yo voy a trotar, a correr, o cuando voy cuando digamos que hay mucho sol o hay mucho frío, me da esa picazoncilla ahí como en la garganta y empieza a sonarme el pecho y todo eso. Ujú, Entonces, ujú, cuando había ido a consultar de emergencia, ujú, porque no podía dormirme, o sea, sentía que me faltaba el aire, como dice usted, ujú. el doctor me recomendó esa bombilla, ¿verdad?, que tenemos en la casa. La Entonces, beclometasona. ajá, Ajá. cuando yo iba a trotar, entonces la llevaba siempre, pero vieras que en ocasiones se me olvidaba. Ujú, Y lo que hice fue empezar a respirar, digamos, de la forma correcta y me ha ayudado mucho. A veces ujú, sí, no la ando y, y me toca hacer el esfuerzo bien, concentrarme y como que no se me quita del todo, pero sí, me da como ujú, tos. ujú, ujú, Yo siento como si fuese alergia, porque como le digo, si hay mucho sol, he notado que me da eso. O ujú, si voy y hay mucho viento, frío. ujú. Otra cosa es que cuando yo me reúno, digamos, con personas, mi familia, mis amigos, me río mucho y Ujú. también me da, Sí, cuando la me risa río de hecho es un mucho. factor desencadenante. Pero vieras que sí, me llama la atención de que yo siempre ando el inhalador, pues me ha sacado, ¿verdad?, de apuros, Ujú, pero ujú, ahora lo uso menos, no sé si es idea mía o empezar a respirar de la manera correcta, así como, eh, como dicen, como inhalar fuerte y ujú. todo adecuado, me ayuda, no sé, como digo yo, tal Ok. vez usted pueda. No, ahí sí sería importante la valoración médica, digamos, acudir a un médico, pero en la línea de consulta externa, no emergencias. Emergencias te va a solucionar lo agudo. Por ejemplo, si usted llega con una crisis, con un broncoespasmo, aunque no esté diagnosticada y hay sibilancias, pues van a usar medicamentos para salvarle, digamos, ese momento, para ayudarle a evitar ese momento. Te dan una bombita de salbutamol de beclometasona porque funciona el tratamiento y porque no te pueden dar solo para pocos días. La bombita te va a servir para siempre. Pero el éxito en este tratamiento es que se ha usado todos los días. La beclometasona, si es esa la que tiene, la beclometasona no se usa en crisis agudas. No es un broncodilatador, es un esteroide antiinflamatorio, pero que tiene efecto si el tratamiento se extiende, se prolonga y se mantiene por un tiempo. Y el efecto es preventivo, no correctivo. No sé si me explico. Ahora sí, eso digamos con base solo de la beclometasona. En el caso suyo, si el ejercicio, bueno, o que el ejercicio podría ser, o su falta de aire podría ser eh, hiperventilación, una técnica inadecuada. Bueno, pero tendría que valorarlo un médico para ver si hay sibilancias o no, y un profesional para ver si el ejercicio como tal le está provocando eso y las técnicas de respiración que usted dice y demás. Lo que yo sí veo sería importante ver
si hay broncoespasmo o no, o sea, si hay sibilancias en el momento, porque entonces el tratamiento es otro, ¿verdad? Normalmente en el asma inducida por el ejercicio va a aparecer al final del ejercicio la crisis asmática, no apenas arrancamos, no es que comenzamos a hacer ejercicio y ya se me cerró el pecho, salvo que sea por un agente desencadenante, pero del aire, como dice usted, polvo o ácaros, o me puse ropa que estaba sucia o llena de polvo o alguna cosa, algún factor desencadenante. Entonces yo lo que le diría es que consultara le vaya a la clínica que le corresponde, ¿verdad? O algún médico privado, porque de ser así, lo que hay que hacer es darle, o sea, que le recomienden si debe usar corticosteroides inhalados, pero eso tiene que usarlos todos los días. No es solo cuando hace ejercicio o nada, sino que tiene que usarlo todos los días para evitar que durante el ejercicio le pase eso, o cuando hay cambios de temperatura, o cuando hay mucho sol, esas cosas. No sé si me expliqué bien. O sea, Sí, entiendo, gracias. lo recomendable ya es importante tener bien claro que siempre que tengamos una situación de esas y vamos a emergencias, nos van a dar una solución a lo agudo, pero entonces luego sería bueno buscar una referencia con el médico de cabecera de uno o consulta externa para que lo evalúen y busquen las razones, ¿verdad? Claro, exactamente. Hay una manita levantada, yo creo. Veo una pregunta de Megan en el chat. Jonathan. Vamos a ver qué dice Megan. Ok. Dice Megan, a ver, ¿existe algún ejercicio o ejercicios en específico que una persona asmática no pueda hacer o que no sea recomendable que realice? ¿O puede hacer cualquier ejercicio mientras tenga el tratamiento? Porque puede suceder de que la persona sienta, que le empieza a faltar el aire durante el ejercicio y piense que sea por el asma y tal vez sea simplemente una reacción natural del cuerpo por el esfuerzo y solo necesite un descanso y mejorar su resistencia. Sí, de hecho, no debe existir ninguna restricción. O sea, no es como hablábamos en clases pasadas, que si yo tengo lesión de rodillas, no puedo correr. O sea, del todo no puedo correr o lesiones específicas de rodilla. En este caso no aplica. No debería existir limitación en el ejercicio. Es uno de los objetivos del tratamiento, ¿verdad? Como vivimos ahora, ¿verdad? Que no exista ninguna limitación. Lo que sí es cierto es de que hay mayor propensión, por decir algo, mayor probabilidad de sufrir crisis asmáticas en deportes de frío, esquí, por decir algo, por el ambiente frío y seco. Entonces, pues si ya yo sé que mi asma lo desencadena eso, debería evitarlo, pero no porque el ejercicio propiamente dicho lo provoque, sino por todo el ambiente y para estar yo mejor. O debería mejorar el tratamiento, porque ese es otro de los objetivos, ¿verdad? Que evitar que haya exacerbaciones lo menos frecuentes posible. Ahí, bueno, de Jonathan estaba Sofi Fernández con la manita levantada y hay otra pregunta acá de Andrés. Usted me dice ahí cómo procedemos. Buenos días, Andrés. Según me han comentado, los síntomas del asma empeoran durante los tiempos de sueño, al estar más expuesto a alérgenos, Ajá. al enfriamiento de las vías respiratorias y al estar en una posición reclinada. No sé qué tan cierto. Definitivamente, en el sueño la temperatura tiende a bajar, el frío nos hace que se exacerbe o se empeore el cuadro. De hecho, característicamente las personas asmáticas se levantan en la madrugada o se levantan en la mañana. También estar expuesto a alérgenos, si nosotros nos acostamos, las camas, gran peso de las almohadas son ácaros, gran peso de las almohadas. Entonces deberíamos usar almohadas especiales, sábanas especiales, por ejemplo, si ese es el mayor desencadenante del asma. La posición reclinada, bueno, el enfriamiento por el ambiente también, y la posición reclinada podría afectar un poco al distribuirse la secreción, digamos, horizontalmente, entonces podría afectar un poco. Entonces sí puede suceder eso. Ok, si alguien tiene la mano levantada para abrir el micrófono. Sofi Fernández es la que va ahí, no sé si era o era Safis. Ahora sí, buenos días. Buenos días.
Mira, es que como la curiosidad que yo tengo es que yo desde días de nacida a mí me habían declarado asmática, Ujú. pero hasta el día de hoy, digamos, de todas las veces que sí tuve que ir por crisis muy fuertes, nunca a mí nunca me han dado un espaciador, siempre me Ok. han dado nada más lo que son los inhaladores. Ujú. Entonces, esa parte fue como la que a mí sí me sorprendió un poco, porque de hecho yo toda una vida, digamos, toda una vida estaba medicada. Ujú. Y precisamente eso que digamos, yo sí había visto varias veces lo que era un espaciador, pero a mí nunca me lo mandaron, solo me Ujú. mandaban, siempre han sido los inhaladores. Ajá. Sí, podemos conseguirlo. Sí podemos conseguirlo, sería mejor, ¿verdad? Es un objetivo en el tratamiento. Tal vez, no sé si eso está disponible o no sé si en la caja solo para paciente pediátrico, ¿verdad? Por, por esa dificultad a la hora de utilizar el medicamento. Para nosotros podemos seguir un poco más las indicaciones, ¿verdad? Yo me acuerdo que a mi hijo le habían dado espaciador, si no me equivoco, él es asmático y desde chiquitillo igual y le habían dado espaciador. O a lo mejor ya Sofi sabe usarlo bien y no lo Sí, requiere. ¿verdad? Entonces podríamos tener una ventaja al utilizarlo. Ahora, lo importante también es ver cómo le ha funcionado el tratamiento, si realmente, ¿verdad? Ha disminuido las crisis, si realmente nunca ha estado hospitalizada o algo así, o si el espaciador podríamos mejorar un poquitito más. En ese sentido, yo también siempre fui como de defensas muy bajas, Ujú. entonces me enfermaba mucho y ese Ujú. enfermarme mucho también se me desencadenaba de una vez el asma. Ujú. Entonces, digamos, me daban crisis muy fuertes. Gracias a Dios, con el paso de los años me ha disminuido mucho. Ujú. La última crisis fuerte que yo sí tuve fue como, ya van a ser 4 años, de ahora sí me puse Ah, a súper pensar. bien, qué bueno. Y digamos, esa vez sí me tuvieron que poner, son 9 mascarillas en Ujú. el Ujú. hospital, Ujú. Nebulización. pero después de eso todo ha sido como más controlado, gracias a Dios. Sí, de hecho, eso es bueno. Vean que el objetivo se ha cumplido porque de 4 años de no acudir a un servicio de emergencias es un éxito grande, ¿verdad? Tal vez de ver si con el espaciador podría mejorar algo un poco más, como decir, ah, no, pero es que está bien, no voy al hospital, pero tengo que usar mucho salbutamol. Entonces, tal vez con el espaciador y los corticosteroides inhalados podría mejorar el usar menos salbutamol, que es uno de los objetivos del tratamiento. Bueno, algo importante, Leo, también es el tema de, ya uno, ahora en Internet uno puede investigar tantas cosas acerca de cómo puede uno mejorar sus defensas también, porque yo creo que ahora que estamos viviendo COVID y todo ese tipo de cosas, sabemos que entre más fuerte esté el cuerpo, entre más defensas tengamos Sí, inmunológicas, mejor podemos superar cualquier crisis, ¿verdad? eventualidad, claro. Entonces, asolearse, hacer buen ejercicio, Ujú. alimentarse bien, beber mucha agua. ¿Qué es alimentarse bien? Bueno, hay que aprender, uno puede investigar también para subir defensas, ¿verdad? Claro, claro, claro. Decía una nutricionista de que la comida tenga muchos colores en vegetales, ¿verdad? No en salsas. Que Exactamente, tengan varios colores, entre más colores, pues más saludable. sí. Bueno, Ujú. Leito, si dice que el medicamento de la tiofilina se puede consumir aún. Ese de Eh, Priscila pregunta. Eso es una muy buena pregunta y quisiera tener a un amigo médico, un maestro ahí, casualmente que hablábamos de ese medicamento un día de estos. Está en el baúl de los recuerdos, se saca no, cuando son de difícil manejo, digamos, los asmáticos. Afortunadamente hay muchos medicamentos nuevos con muchos menos efectos secundarios. De hecho, eso fue por lo que se dejó de utilizar la teofilina. Es un broncodilatador, pero con algunos efectos secundarios. Dice Priscila que lo recomiendan para el COVID. Bueno, pues se ha probado muchas cosas, ¿verdad? Y hay mucha información sobre la línea de tratamiento.
Entonces, básicamente esto lo que es un broncodilatador, ¿verdad? Entonces, sí se utiliza, pero evidentemente queda a criterio del médico, ¿verdad? Ahí no hay de otro. O sea, no es como que si yo les diga, bueno, si tienen un tarro de teofilina que guardaron cuando eran chiquititos, úsenlo, mejor no, ¿verdad? Eso mejor es recomendación del médico. Dice que lo compró y le dio miedillo, sí, por supuesto. Mejor, sí, mejor no. Mejor es recomendación del médico. Bueno, Leo, Bueno. vamos cerrando el capítulo para poder dar chance a otras charlas que vienen de camino. Te agradezco mucho y no sé si podemos quedarnos ahora un tirito para decirte algo, un Claro, comentario. Jonathan, Bueno, aquí gente quedo. buena, muchas gracias por acompañarnos y nos estamos viendo próximamente. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a